si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. 5 de la tarde, 5 minutos en todo el país. Seguimos en Habladurías Universitarias y llegó el momento, como todos los miércoles, desde las 5 de la tarde, en este caso, desde las 5 y 5, ¿sí? De compartir con ustedes nuestra columna sobre formación ciudadana, política, opinión, impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino. Y contamos en la mesa ya mismo con la presencia de Manuel Hale por un lado y por el otro de Leo Bien, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente como cada miércoles, y ahora vamos a lo que compete al espacio, que es saber de qué vamos a conversar o sobre qué vamos a conversar. Y vamos a usar como eje la palabra fraude asociada a mentira. Opa. Y me parecía que es importante ponerlo en consideración. Creo que vivimos en una sociedad donde se miente mucho y donde se ha naturalizado la mentira, donde se ha aceptado como si fuera normal que haya gente que te diga cosas en la cara que vos sabes que no son verdad, que nadie repregunte, que nadie pida cuentas, que nadie ponga en consideración esa mentira como una agresión, ¿no? Entonces, me parecía que era, si se ha naturalizado y si se ha convertido en algo cotidiano, ¿cuál es la función que cumple esa mentira? Entonces, tratando esto que hacemos nosotros de mirar sistémicamente, de profundizar lo que sucede, de problematizarlo en el sentido de tratar de entender. Hemos dicho varias veces en esta columna que entender es mucho más importante que saber, porque en esta época de sobreabundancia de información pareciera que todo el mundo sabe todo y casi nadie entiende nada. Entonces me parecía importante problematizar esto, ¿no? Y lo primero que me surgió cuando me puse a pensarlo al tema es, si yo preguntara, ¿estamos en una democracia? ¿Qué me contestarían ustedes? Sí, sin dudar sí. La respuesta, si me pedís una respuesta, sin dudar sí. Sí, ¿no? De ahí a que... Sí, sin hacer muchas consideraciones, bien, pero bien, en principio sí. Claro. ¿No? Claro, sí. No sé ustedes qué edad tenían, pero yo que viví la dictadura, no tengo duda de que esto es una democracia, digamos, de baja intensidad, con montones de adjetivos que podemos ponerle, pero es una democracia. Ahora, si yo les preguntara, ¿es una época donde las corporaciones tienen un gran poder sobre la vida de las personas? ¿Qué me contestarían? Un gobierno neoliberal, totalmente sí. Bien, ¿cómo casan ambas cosas? ¿Cómo puede ser que coexistan dos cosas que se niegan una a la otra? Porque si hay un gran poder de las corporaciones, expliquemos de qué hablamos. Hablamos de grupos concentrados de poder basados en la maximización de la riqueza y de la ganancia por encima de cualquier otro interés colectivo, por encima de cualquier cuestión social, por encima de las consecuencias tanto ecológicas como sociales que puedan tener sus medidas. Solo les interesa la maximización de la ganancia. Esas son las corporaciones. Si es época de un gran poder de las corporaciones, ¿cómo puede ser que coexistan con la democracia? Necesariamente por la mentira. Necesariamente por el fraude. Y ese es el papel que está jugando hoy la mentira / fraude, en este caso lo estamos poniendo como sinónimos prácticamente, o como dos componentes de la misma acción. Porque si no colisionaría. Porque si el poder lo tienen las corporaciones, las medidas principales que se toman y que afectan a la sociedad la toman las corporaciones, es imposible que hubiera un régimen democrático donde los ciudadanos tengan capacidad
de organizar y defender su sociedad. ¿No? ¿Cómo puede ser que los alimentos cada vez más se vayan convirtiendo en mercancía, se vayan convirtiendo en cuestiones de mercado, acumulación de valor, generadores de riquezas, y por otro lado una enorme cantidad de la población tiene hambre? ¿Qué tiene que ver con la democracia? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que intermedia entre ambas para que parezca que ambas existen? Como dijimos antes, no dudamos en decir que sí a ambas cosas: la mentira y el fraude. Una mentira que se ha aceitado tanto, que ha avanzado tanto, que ha logrado que las víctimas de esa mentira la acepten como cosa natural. Pero no solo estamos pensando en víctimas a quienes les mienten y de alguna manera lo engañan. No, estamos hablando de víctimas que mueren por falta de medicamentos, por falta de alimentos. Estamos hablando de víctimas que no se desarrollan por falta de proteínas, por falta de cuidado o falta de educación. O sea que no es una mentirita. Es una mentira que se lleva vidas, que se lleva calidad de vida, y sin embargo se sostiene y crece. Me parece que era interesante ponerlo en consideración, ¿no? Sobre todo por si alguna de las víctimas nos escucha. No hay que, digamos, ser muy explícito con qué lo podemos relacionar todo esto, ¿no? Digamos, no hay que pensarla mucho. Digo, si estamos hablando de creerse las mentiras, si estamos hablando de fraude, creo que el ejemplo más clarito y el que tenemos más a mano es lo que sucedió en el año 2015 en aquel debate entre Macri y Scioli, ¿no? Y lo que siguió sucediendo, y lo que sucede hecho, hoy. Exactamente. A ver, yo me acordaba hoy, viendo esta especie de caravana del Sí se puede, que ha lanzado, no sé si llamarle presidente, porque yo creo que hace bastante que dejó de ejercer de presidente. Es simplemente un candidato opositor que promete lo que hará si llegara a ganar, ¿no? Es increíble. O sea, es lo mismo que el 2015. En aquel momento era candidato opositor, por lo tanto se podía entender que haya gente que le creyera. Dice, si este gana, mira todo lo que va a hacer. Resulta que el tipo está gobernando y te dice lo que va a hacer si llegara a ganar. Es increíble. Fíjate la mentira hasta dónde llega el absurdo, ¿no? Pero mirando esa caravana y escuchando que utiliza todos los medios del Estado, el avión Tango 01, los helicópteros, las fuerzas de seguridad, un enorme aparato del Estado para una campaña partidaria. Yo me acordaba que después no se pudo comprobar si era cierto o no, pero Cristina era presidenta y en algún momento se dijo que había tenido un problema de salud, Máximo, el hijo de Cristina, y que habían utilizado un avión de la presidencia para traerlo a Buenos Aires desde el Calafate. El escándalo que hizo la prensa por un vuelo que después no sé, la verdad no lo seguía el tema, no sé si se comprobó o no. Si se hubiera comprobado habría que ver si no tenía derecho, siendo un familiar directo de la presidenta y una cuestión de salud. Sin embargo, acá se está usando para política partidaria de una manera abusiva y todos los días, y no lo esconden, y sin embargo nadie dice nada. Pareciera que la República ahí no está, cuestionada. Hay un juego de doble vara, hay un juego donde se ha perdido el registro de lo que es verdad y lo que no es verdad. Según quien lo diga, ¿es verdad o no es verdad? Según a quien afecte, ¿es verdad o no es verdad? O sea, hace un ratito miraba esos videitos que mandan por WhatsApp, creo que fue en Morón, donde alguien grabó a gente que los dejaban en las calles de los barrios
con las camionetas de la municipalidad, se bajaban haciendo publicidad para Cambiemos. Y un muchacho lo fue a grabar y lo seguía y les preguntaba: ¿ustedes trabajan en la municipalidad? ¿Están haciendo campaña para Cambiemos? Y los tipos simplemente lo patotearon. O sea, frente a esto, frente a este descaro, frente al abuso y a la, ¿cómo te diría? Y a la exageración de la mentira de si lo digo yo es verdad, aunque esté claro que no es así y nadie lo puede cuestionar, yo me empecé a preguntar hasta hacia dónde van, ¿no? Porque empezás a mirar cada dato y lo entras a sistematizar, lo entras a conectar uno con otro, y vos decís, estos no son tiros aislados. O sea, esta campaña alevosamente partidizada utilizando el Estado, el uso de los adelantos o los bonos, el uso de los planes, ¿no? O sea, se ha ido demostrando. Es más, la jueza electoral, la jueza federal electoral, Servini de Cubría, no tuvo más remedio que aceptar las denuncias por la cantidad de pruebas que había de intendentes llamando al local partidario a gente para ofrecerle planes a cambio de votos, filmados, aceptados por las mismas víctimas, o de lugares donde no tenían la intendencia y el concejal opositor que pertenece al partido del gobierno nacional, llamando al local partidario diciendo que él había gestionado fondos para subsidios si les garantizaban los votos. Todo eso que está a la vista de todo el mundo y pareciera que nadie lo ve, ¿hacia dónde va? ¿Solamente a garantizar un par de puestos de concejales o se está montando algo más importante? Una de las cosas que más le criticaron al gobierno anterior, o lo que se escuchó muchísimo y se sigue escuchando, es un concepto que se llama choriplaneros. Algo que le han criticado al gobierno anterior muchísimo hasta el día de hoy. Y era tapa de diarios. Pero acá se duplicó la cantidad de planes y no se dice nada. O sea, se duplicó la cantidad de planes, pero además están haciendo uso de cosas que el gobierno anterior, si las tenía en algunos casos, las escondía. O sea, el manejo de los punteros de esos lugares como en el conurbano, por ejemplo, esa cosa de te doy subsidios si haces tal cosa o te anoto en la lista, ese manejo que se hacía de los planes sociales, que en determinado momento el mismo gobierno anterior los dejó hacer, porque cuando hizo la asignación universal por hijo, y empezó a utilizar el sistema de bancarización para evitar el manejo de los punteros. En ese momento se le empezó a cargar a la cuenta de cada persona beneficiaria y dejó de pertenecer, dejó de ser importante el negocio del puntero, que antes recibía los planes y él los distribuía. O sea, el gobierno anterior lo desactivó a eso. Estos tipos lo están usando, lo han vuelto a poner en funcionamiento y lo están haciendo a la vista de todo el mundo. Si yo a eso le agrego la cantidad de fiscales pagos que están contratando en todo el país, y a ese lugar de fiscales pagos, creo que son 1.200 pesos por persona para fiscalizar, que le están dando en todo el país, van a ir muchos pibes sin trabajo, mucha gente que necesita, y seguramente lo van a hacer, y me parece bien. De última es una changuita. Ahora están comandados por gente muy pesada y peligrosa, porque también están haciendo eso. Entonces, si todo eso le agregás la famosa empresa que es la que hace el cómputo de los votos, la Smartmatic, que según denuncias de personas que entienden en el tema, es un sistema absolutamente vulnerable y cuya manera de venderse es por eso, porque es vulnerable. Porque se ha vendido a lugares donde había intención de que no fuera
inviolable el sistema. O sea, la fortaleza de Smartmatic es que en el contrato dice que hay una parte donde se pueden alterar los datos. Si le agregás a que Carrió en esta también gira de stand-up que hace diciendo locuras increíbles, otra. O sea, ha entrado en un lugar donde la gente ya ni siquiera la toma en serio. Pero lo peor es que hay mucha gente que sí la toma en serio las cosas que dice. O sea, la mayoría de la gente con sentido común no la toma en serio, porque si no la harían callar. Decía esta señora, enciérrenla, porque está loca. Pero los que podrían decir eso no la toman en serio y la dejan hablar. Y hay otros que la escuchan y la toman en serio. Y se toman esas locuras en serio. Y esas locuras no son aisladas. Cuando ella dice a las 6 de la tarde vamos a salir todos a decir que ganamos. No importa si ganamos o no. Sumalo eso a los fiscalizadores manejados por barras bravas. Sumalo eso a los planes truchos. Sumalo eso al manejo del aparato estatal para la campaña. Sumalo eso a Smartmatic. ¿No se está preparando un enorme fraude? O sea, si ya nos birlaron la parte esencial de la democracia, que era que nosotros podemos tomar decisiones sobre las cosas que afectan nuestra vida, cosa que creo que hoy nadie podría decir que no nos han birlado. ¿No nos estarán por birlar lo último que nos queda de la democracia, que es decidir quién va a gobernar los próximos 4 años? Yo quería por lo menos problematizarlo y preguntármelo. Sí, también pensar que niegan la elección que sucedió, niegan las PASO, a ver, y más con una diferencia tan amplia, tan contundente, negarlo, pero a la vez estar haciendo campaña para darlo vuelta. Entonces es una contradicción constante que desembarca en un capricho. Sí, pareciera un capricho, ¿no? Yo no sé si es solo un capricho de un tipo que está desquiciado y que tiene tanto ego que no puede aceptar que perdió. Bueno, de última quedará como una anécdota. Pero si hay otro plan mucho más macabro por detrás, porque yo de estos tipos espero cualquier cosa. Y de verdad no quiero meter miedo, yo solamente quiero que reflexionemos y que empecemos a ser un poco más conscientes de lo que sucede. Yo generalmente trato de hablarle al ciudadano común, a ese que hoy está expuesto a un aparato de propaganda, a un aparato de construcción de sentido, porque las comprobaciones no han llegado hasta acá. Obviamente no empezaron con el gobierno de Macri, vienen desde antes, han volteado gobiernos, han generado tensiones, han generado guerras civiles, y necesitan, las generan. Por suerte acá todavía en Latinoamérica no lo han hecho, pero en otros lugares, en otros continentes sí lo han hecho. O sea, hubo lugares como Siria, por ejemplo, y yo lo uso mucho como ejemplo porque era un país muy parecido a nosotros. Era un país con un buen nivel de vida, con una clase de media importante, con gente preparada. Y sin embargo necesitaron el petróleo, y como no podían voltear el gobierno, le generaron primero tensiones de guerra con los vecinos, después le metieron grupos armados, los llevaron hacia una guerra civil y después los terminaron bombardeando. O sea, si las corporaciones son las que toman las decisiones sobre el mundo, no estamos hablando de cosas chiquitas e inocentes. Estamos hablando de catástrofes, estamos hablando de destrucción del planeta, estamos hablando de zonas de sacrificio, estamos hablando de grandes sectores de la población a las que son desplazadas porque simplemente no les interesa o les interfieren en sus ganancias. Estamos hablando de la apropiación del agua, estamos hablando del incendio del Amazonas, estamos hablando de la sojización, estamos hablando del envenenamiento de los alimentos, estamos hablando del manejo de las universidades. O sea, si todo eso es, y creo que ninguno de nosotros tiene duda de que así es, ¿dónde queda la democracia si no es intermediada por el fraude y la mentira?
Me hiciste acordar ahí dando vueltas en las redes sociales una imagen del antes y el ahora de Siria, ya que lo traes a colación, y realmente es terrible. Sí. Lo que puede provocar la mentira, lo que puede provocar el fraude, justamente. Cuando las corporaciones terrible. te pusieron el ojo, ¿no? Y te ponen el ojo cuando hay algo que ellos quieren sacar y no les interesa, y la población entra a molestar. Hay mucha gente joven que cree que Siria siempre fue así, ¿eh? Sí, seguramente. Que no es nada, no estoy exagerando ni mucho menos. Realmente hay gente joven que cree que Siria siempre fue así, por eso quizás hasta no genere el impacto que por ahí generan las personas que, por lo menos, aunque no hayan conocido o hayan visto nada antes, pero por lo menos de alguna forma Tenían el conocimiento de que era otra cosa. Es terrible también. Bueno, eso tiene que ver con lo que yo te digo, esta especie de maquinaria de la mentira y de construcción de sentido común, ¿no? Hay cosas que parece que nunca existieron porque no le interesa para ellos que existieran. De hecho, una de las cosas que parece que todavía no quieren que exista es lo que se pasó, el genocidio de los 70 aquí. Hoy todavía, hace una semana, tuvimos un debate donde 2 de los candidatos hablaban del curro de los derechos humanos. O sea, todavía el negacionismo está dando vuelta. O sea, lo que a ellos no les interesa que exista, directamente lo empiezan a borrar y las personas, las nuevas generaciones, como decís vos, simplemente no se enteraron de que existió nunca porque te lo borran. Hay una maquinaria de construcción de sentido donde trabajan los grandes medios, que son parte de las corporaciones, donde trabajan parte de la clase política, donde trabajan parte del sistema judicial, donde trabajan los servicios secretos, y te van construyendo la realidad. Y después viene un sector político que representa a esas corporaciones y te habla como si eso hubiese sido siempre. O sea, hoy aparece el candidato que pareciera que también fue presidente y te dice cosas que vos decís, ¿cómo este tipo puede decir eso? No, es como que vos estuvieras bajo la lluvia, mojándote, y alguien viene y te quiere convencer de que hay sol y que en realidad es un día hermoso. Y vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo me dice? Bueno, de esa manera nos está tratando. Y está montado sobre esa enorme maquinaria, pero también está montado sobre la infantilización de la sociedad. No esto que yo decía, el país jardín de infante. Que hay mucha gente que está dispuesta a creerle, pero muchísimas más personas que ni siquiera se lo plantean. Que con la indiferencia se van dejando arriar sin darse cuenta que en realidad los están llevando al precipicio. Nos están llevando como humanidad al precipicio, porque si las corporaciones siguen manejando el mundo, ni siquiera hay futuro para la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Porque si dejamos esto en esta instancia, nos entra un bajón, una negatividad. Entonces, volvamos a nosotros. Ponemos esto en cuestionamiento, problematizamos y nos planteamos que la realidad la seguimos construyendo nosotros. Si queremos que la realidad sea colectiva, tenemos que ir logrando que el que nos escucha vaya levantando su nivel atencional, vaya saliendo de esa especie de sopor de indiferencia donde lo meten, nos vayamos conectando, vayamos entendiendo qué podemos hacer, vayamos poniendo la frontera en el lugar donde no nos sintamos absolutamente impotentes. O sea, había una frase que a mí me parece muy interesante que dice: actuar en el lugar entendiendo lo global. O sea, sabiendo esto que decimos a nivel global, sabiendo que esto sucede, ver qué puedo hacer en lo puntual. Y en lo puntual, elegir el territorio donde mi fuerza, mi capacidad, mi voluntad, mi inteligencia pueda incidir. Así sea sobre mi propia vida personal. Si yo creo que la sociedad, para que tenga un futuro más o menos interesante, tiene que tener algunos ejes como la coherencia,
Bueno, empiezo por ser coherente. Empiezo por tener relaciones coherentes con quienes me rodean. Empiezo a exigirle coherencia a quien me rodea. Y empiezo a construir con esos que estuvieron de acuerdo modelos a escala de lo que a mí me parece que debería ser la sociedad, teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel general, no ignorándolo. O sea, si yo sé que la mentira es la forma de comunicar de quienes trabajan consciente o inconscientemente para las corporaciones, no me puedo sorprender, ni mucho menos enojar, porque alguien venga y me mienta. Por lo tanto, no me tengo que quejar. Tengo que ver qué hago para desarmar esa mentira. Tengo que ver hasta dónde llega mi capacidad de influencia y a quiénes puedo advertir de esa mentira, y un poco esto es lo que estamos haciendo hoy acá. A su vez tengo que enfocar. No me puedo dispersar, porque si me disperso, mi fuerza absolutamente es muy pequeña frente a la enorme catarata de la fuerza que tiene el enemigo. Entonces me tengo que enfocar. Ahora, ¿dónde nos enfocamos? Enfoquémonos en escuchar el próximo debate, teniendo en cuenta esto que hemos conversado acá. ¿Quién me está mintiendo y quién no? Y si alguien está diciendo algo que me pone en duda, ¿de dónde lo saco? ¿A favor de qué intereses se está hablando? O sea, empezarme a poner un poquito más crítico es empezar a dejar de ser infantil, dejar de ser ingenuo, dejar de ser estúpido, empezar a ser un ciudadano un poquito más comprometido con mi propia vida y con la gente que quiero. Eso es el debate. En la campaña, escuchar, hablar, conversar, recibir información y preguntar. Y en las elecciones, si pueden, fiscalicemos de este lado, donde no te van a pagar, a lo sumo te vamos a llevar un sándwich. Y si no fiscalizás, porque no te dio el tiempo, porque no tenías dónde, porque no sabías cómo, anda y ayuda a los que están fiscalizando. Por lo menos sonreíles, por lo menos dale aliento. Y después de las 6, comuniquémonos. Si no pasa nada, mejor. Pero por las dudas, si pasa, unámonos. Que no nos roben, aunque sea el último cachito de democracia que nos queda, que es poder decidir sobre el gobierno que va a tomar el rumbo en los próximos 4 años. Después vamos a hablar qué viene si ganamos, porque hay que reconstruir todo, y no va a ser fácil. Nosotros estamos preparando en nuestros conversatorios para adelante la idea de salir a conversar sobre qué tipo de ciudadanos necesitamos ser para tener la sociedad que quisiéramos tener, ¿no? Así que me parece que este tema de la mentira es un tema que hay que prestarle mucha atención. Hay gente que piensa que o que le cae pesado o le resulta tedioso el hecho de hablar de la mentira, del fraude, son cosas negativas para la gran mayoría. Y qué trabajo tan necesario, ¿no? Qué importante poder hacerlo, poder elaborarlo, poder procesarlo y hacer algo al respecto, por más de que joda y mejor se incomoda, pero es algún trabajito que hay que hacer, sí o sí, y más en instancias o en momentos como este. Es que, fíjate, nosotros hablábamos recién del país jardín de infante o de la infantilización de la sociedad. En realidad, no debe haber un lugar más cómodo que ser infantil, ¿no? Y eso viene junto con la manipulación. Si a vos te fueron adormeciendo y acostumbrando a que no tenés que pensar mucho, a que no tenés que desconfiar de quién te dice lo que te dice, a que no tenés que buscar cómo informarte desde otro lado, vas entrando en una especie de adormecimiento, ¿no? Porque a un niño, en general, es la etapa más feliz que de nuestras vidas, en general, ¿no? ¿Por qué? Porque había otros que tomaban las decisiones por uno. Claro, dicen el famoso, si una tuviste etapa la suerte sin que te cuidaran. Bueno, en ese sentido va montado, o sea,
La gente debería empezar a entender que los toboganes son divertidos, pero llevan siempre hacia abajo. Que si uno quiere ir hacia arriba, en algún momento hay que subir por una escalera y ahí hay que hacer algún esfuerzo. Que crecer generalmente es cansador y, como dijo alguien, ensucia la ropa. Deberíamos empezar a entender que si alguien me propone hacerse cargo, debe tener algún interés. Y ese interés seguramente es parte de lo que me está robando a mí, porque si no, ¿por qué se haría cargo? Deberíamos empezar a romper con esta cosa de yo delego y espero que me cumplan. ¿Por qué esperarías que te cumplan si delegaste? Entre otras cosas, el Manifiesto Argentino que se propone una nueva constitución. Una de las primeras cosas que habría que cambiar es aquello que dice que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. ¿Por qué? Quizá eso podía servir en la época de las carretas, que los tucumanos no podían venir a Buenos Aires a deliberar, tenían que mandar a alguien y después lo volvían a ver 3 meses después. Pero ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no podemos nosotros deliberar respecto de lo que está sucediendo con Vaca Muerta si el agua que se contamina ahí nos va a terminar envenenando a nosotros? ¿Por qué tengo que esperar que algún político se ilumine y que además tengamos la suerte que no lo corrompan las corporaciones petroleras en este caso? ¿Y por qué no se corrompería ese político si nosotros lo votamos, le damos el poder a negociar y no lo controlamos nunca más? Tendría que ser un santo el tipo. Y es más, como lo dejamos solo, si no se corrompe, van a encontrar la forma de tirarlo al costado para que deje de joder. O sea, no tenemos manera de que alguien nos representa si lo dejamos solo. Si nosotros no entendemos de qué estamos hablando, si el tipo no tiene que venir a darnos cuenta de qué es lo que fue que discutieron. ¿Por qué los indígenas de Ecuador lograron hacer retroceder al gobierno? ¿Por qué Evo Morales logró transformaciones que para nosotros son increíbles, impensables? Porque en los pueblos originarios no se perdió el sentido de comunidad. Porque ahí no mandan uno y toma las decisiones por los demás. Ese tiene que volver y rendir cuentas y discutir con ellos cómo sigue la negociación. Yo no sé si estuviste siguiendo los acontecimientos de Ecuador en estos últimos días, pero vos viste lo que hicieron. Los medios no informaban, o mentían, porque ahí también los medios, en todos lados, los medios son parte de las corporaciones. Bueno, tomaron 8 periodistas que habían mandado estos pobres, los pibes, los mobileros, los tomaron, los retuvieron y les dijeron: estos se quedan acá hasta que ustedes informen la otra cara de la moneda. Sí, si no, lo que hacían también era directamente se preparaban, ¿no? Y filmaban a los periodistas, digamos, haciendo la entrevista, ¿no? Y el entrevistado diciendo lo que realmente estaba pasando y la entrevistadora queriendo tergiversar justamente todo eso que se estaba diciendo. Y él decía todo el tiempo: ¿sabés por qué te estamos grabando? Justamente por esto. Exacto. Porque ustedes no están diciendo lo que realmente está sucediendo. Exacto. Por eso acá tenemos con qué poder, y ese video está dando vueltas, pero... Bien, entonces tenemos los medios tecnológicos, lo que necesitamos es la comunidad organizada, la comunidad movilizada, la comunidad entendiendo de qué van las cosas y cuáles son las decisiones que nos convienen o no nos convienen como comunidad. Pequeña muestra dejaron de lo que sirve organizarse. Exactamente. Deberíamos empezar a estudiar la organización de los pueblos originarios, ¿no? Porque ahí todavía en algunos lugares han tenido grandes avanzadas a través de los evangélicos, pero todavía no les han destruido el sentido de comunidad.
Bien, esto quería dejar hoy como reflexión. Perfecto, y yo voy a decir las 3 últimas cosas. Primero, es increíble que la gente no reconozca lo grandioso o lo grandiosa de la gestión de Evo Morales por el solo hecho de que tuvo y tiene un excelente vínculo, trato y relación con la expresidenta de la Nación. Es realmente increíble no reconocer lo que Evo Morales ha hecho solo por ese motivo. Me consta porque trato con personas así a diario. Segundo, y después volvemos a eso, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante. Terrible. Sí. Es terrible. Sí. Mirá la pavada, uno eso se lo sabe de memoria, ¿no? Pero no nos ponemos a analizar y a pensar lo que dice la Constitución muchas veces. Exactamente. Y me por pongo qué a lo pensar, dice? me pongo a pensar, hemos hecho hasta trabajos en la primaria, en la secundaria, pero nunca caí en la cuenta de lo terrible de comenzar de esa manera. Y ya lo que viene después, bueno, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Y pero fíjate que si yo te preguntara cuántas cosas te acordás de aquellos trabajos de la Constitución, es posible que no te acuerdes de ninguno más que ese. Ese sí quedó bien grabado. Por algo se encargaron de que te quedara bien grabado. Totalmente. Y a su vez que no lo analizaras. O sea, hasta hoy, en general, nunca lo tuvimos muy en cuenta, ¿no? Esto que decías respecto de que no se lo considera a Evo Morales o no se le reconoce a Evo Morales por haber tenido buena relación con Cristina, si yo invirtiera la cosa, no solo reconocería lo que hizo Evo Morales, sino que quizá me preguntaría, ¿tan mala es Cristina siendo que es reconocida por Evo Morales? ¿No será que la estigmatización que empezó por Cristina y se la quieren extender a Evo Morales en realidad es parte de la mentira? Sería interesante empezar a plantearse cosas, porque ahora, por ejemplo, una de las cosas que está pasando con este cambio de época a partir de las PASO es que empieza a aparecer esa información que tenían blindada sobre la enorme cantidad de mentiras sobre las que habían montado las causas judiciales. Ya están empezando a salir algunos presos que se sabe que estaban simplemente por mentiras, por juicios amañados, por testigos a los que se presionó para que digan tal cosa. ¿Qué pasa si después de todo eso resulta que en algún momento se empieza a descubrir que en realidad a Cristina se la persiguió simplemente por haber intentado enfrentarse a las corporaciones? ¿Esa gente lo va a reconocer? Es difícil muchas veces que el cornudo diga la verdad, no me había dado cuenta porque no quise darme cuenta. Un taller intensivo de cómo dejar el orgullo de lado se podría brindar. Un taller intensivo, deberían ser varios talleres, un taller intensivo de cómo madurar y hacerme cargo de mi vida, ¿no? De varios módulos. Bueno, yo lo último que quería decir, me encantó la analogía del tobogán. ¿Ah, sí? La voy a tener a mano, por las dudas. me repito, por donde empecé, para vos y para los que nos escucharon. Plantéense esto de cómo pueden coexistir el poder de las corporaciones con la democracia. Porque de verdad no es posible si no es a través de una gran mentira. Ahí está, tarea para el hogar, como se decía antes, ¿no? Leo. Y quería recomendar, la revista digital La Barraca. Ajá. Que es la dirige Alejandro Mosquera, que pertenece al Manifiesto Argentino y es un refugio entre tantos medios. Igual hay un montón de medios digitales que hacen una gran tarea de comunicación, Habladurías también lo hace, pero recomendar la revista La Barraca, donde ahí hay un gran nivel de análisis y una opinión formada interesante para por lo menos invitarnos a pensar y a debatir. Sí, y sería la voz oficial del Manifiesto Argentino, ¿no? Hablando de esto, Vaya en algún voz momento oficial, nos tendremos que plantear, porque una nueva ley de medios va a ser muy difícil que se instale con esto de los permisos que hay que pedir para hacer cambios, y quizás ni siquiera sea posible en esta correlación de fuerzas actual. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo creo que la salida podría ser el fortalecimiento de los medios alternativos,
Fortalecimiento en el sentido de que se vaya construyendo una red que vaya ganando en potencia de voz, ¿no? Para competir con esa mentira oficial de las corporaciones, que aunque ganen las elecciones el Frente de Todos, ellos se han asegurado mantener el monopolio de la voz, ¿no? Tenemos que empezar a competirles desde el fortalecimiento de todas estas voces. Apoyo esa moción. ¿Votamos? Votamos. Acá ganamos por unanimidad. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. 46 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Esto fue Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino. Columna sobre formación ciudadana, política, opinión, que va todos los miércoles desde las 5 de la tarde, aquí en Habladurías Universitarias por Radio Mural 91.1.